Vale, pues ya está. Una vez que está grabando, arranco con esto. Bueno, lo que venimos a presentar hoy la investigación que hemos estado llevando a cabo a lo largo de este año, que se denominaba la defensa y protección de derechos de las personas mayores desde lo comunitario, centrado en el caso de la vivienda. En esta investigación hemos estado trabajando varias personas, tanto yo como Alejandro como investigadores. Y luego nuestra compañera Ciara Sánchez, que sin ella no habríamos podido desarrollar todos los eventos que se han ido desarrollando dentro de este programa, siempre en la organización de los mismos. Estefanía González, que ha estado a cargo de la comunicación y quien ha sido quien os ha hecho llegar toda esta difusión constante de las diferentes actividades del proyecto y que también os hará llegar el informe final que presentaremos en cuanto lo terminemos de maquetar, además bueno, de las actividades de difusión que tiene el propio programa y que son fundamentales para llegar bueno, para presentar y llevar a cabo la incidencia. Y además también ha colaborado con nosotros tanto Cristina Nogueira como Bruno Albizu, que son dos estudiantes de prácticas que están en IAPN. Entonces, simplemente una vez presentados ya todos y todas, luego le daré paso a mi compañero Alejandro, pero bueno, hacer el agradecimiento también al equipo para que esto salga adelante, que al final trabajamos todos y todas un montón. Bueno, pues para quien no nos conozca, que imagino que casi todos nos conocéis, porque si os han llegado esta difusión es porque estáis suscritos a nuestras listas de difusión. Pero bueno, EAP en España es una red de lucha contra la pobreza y justo este año aparte estamos de aniversario, que ya termina el año, menos mal, porque con el aniversario y la cantidad de celebraciones que hemos tenido por estos 20 años, se nos ha hecho el año de aniversario un poco más largo. Entonces, ahora ya en diciembre, finalizando con esto, pues presentaros un poco de manera súper breve a la red. La red tiene como objetivo principal la incidencia política y social y además la participación de personas. Y este proyecto en concreto aúna estas dos cuestiones. La incidencia, entre otros factores, se desarrolla siempre mediante la generación de conocimiento y el desarrollo de investigaciones que estén vinculadas también a propuestas de mejora y a soluciones innovadoras que afecten a diferentes problemáticas. En este caso nos hemos focalizado en el tema de mayores con un proyecto que ha estado relacionado y enfocado a este colectivo en concreto, siendo no uno de los más afectados por las condiciones de pobreza y exclusión, pero sí uno de los que a veces son menos escuchados. Entonces, teniendo en cuenta que es un colectivo muy relevante, pues y ya llevamos un par de años trabajando con el IMSELSO mano a mano para desarrollar proyectos que se enfoquen sobre esta problemática. Y para esa incidencia, ¿cuál es la otra pata o qué es lo que necesitamos para que no coge? Pues fundamentalmente escuchar Es las voces de las importante. personas afectadas. Para la defensa y protección de estos derechos y garantizarlos, lo fundamental es escuchar a las personas que están afectadas por esta situación y sobre todo que son las que nos dan las soluciones que muchas veces desde los despachos o desde la academia o desde otros espacios no se tienen en cuenta porque eh, bueno, lo que es ese acercamiento es necesario bueno, básicamente para conocer la situación y las necesidades. También está claro que es fundamental la participación en todos estos proyectos de las administraciones públicas, que son quienes luego tienen que tomar medidas, y también de todo el tercer sector que trabaja con este colectivo en concreto o que trabaja en otros ámbitos que también tienen el conocimiento y el saber ya recopilado. Además de esto, decir que el objetivo principal de esta investigación ha sido pues, potenciar esa defensa de derechos de las personas mayores de 65 y de forma específica centrados en el derecho a la vivienda digna y la vivienda adecuada, promoviendo esa prevención de la pobreza y la exclusión social desde lo participativo y desde lo comunitario. Y además, pues bueno, generar conocimientos.
no solamente generar el conocimiento, que lo que hemos hecho ha sido un poco una recopilación de muchas cosas que ya estaban dichas o ya estaban escritas. A lo mejor no es una generación de un conocimiento nuevo, pero sí es agrupar todo esto y también buscar propuestas o herramientas que permitan el disfrute de esos derechos, es decir, que transicionen, ¿no? Em, Además de esto, es fundamental decir que para nosotros la visión de la sociología tiene que ser pública, ¿no? Y tenemos que devolver hacia afuera. Uy, hay alguien pintando mi pantalla. Vale, que tenemos que devolver hacia afuera todo aquello que nos dan en las investigaciones. Y por eso esta presentación de resultados y por eso queremos difundir la investigación y os la haremos llegar. No, no es solo para nosotros mismos ni para nuestra propia incidencia, sino para una difusión de todo eso que hemos recogido. También teníamos como objetivos secundarios, pues analizar los recursos que se ofrecen desde los servicios públicos en vivienda, relativos a vivienda, en esa colaboración, ¿no? Empoderar a las personas mayores, que no a todas las personas mayores, sino pero principalmente a las que han podido trabajar y estar presentes durante este proyecto, en ese conocimiento propio de servicios y en esos enfoques que se valoran necesarios. Y además difundir, como os decía, el conocimiento y sensibilizar sobre esta situación. Vale. Además de ello, de estos objetivos generales que os trasladaba, pues lo que utilizamos fue una técnica que es la técnica del photo voice. ¿Por qué utilizamos esta técnica o por qué elegimos esta técnica? Bueno, pues es una técnica más o menos innovadora bueno, que se utiliza fundamentalmente en investigaciones cualitativas, como es el caso de esta investigación, y en proyectos que suelen ser comunitarios o de intervención social. Es verdad que nosotros hemos sacado un proyecto que es de carácter estatal, pero que creíamos que era fundamental para dar voz a grupos sociales que están en vulnerabilidad y que las personas participantes puedan así expresar su experiencia a través de esas imágenes y acompañados siempre de su propia percepción, de su relato, de su narración y de su propia reflexión. Vale, ¿cómo lo hicimos? Pues o sea, con una selección de participantes y ahora os voy a explicar un poco más o menos el proceso, sobre todo para darlo a conocer y también bueno, para que se pueda reproducir un poco esta idea quizás en otros momentos, en otros ámbitos o en otras organizaciones que quieran ir trabajando en la investigación a través de esta visión más participativa de la investigación. Bueno, pues realizamos una selección de participantes. En este proyecto, estas personas participantes realizaron una toma de fotografías que trasladasen sus problemáticas relacionadas con la vivienda. Luego juntamos esos grupos de participantes para realizar una reflexión y una discusión grupal, creando así una narrativa común y luego, evidentemente, se ha utilizado para la difusión y la acción comunitaria en sus propios espacios. ¿Qué es el photo voice? Que es lo que me he saltado y que no estaba explicando. Bueno, pues el photo voice es esta técnica que lo que hace es, a través de las fotografías, combina la fotografía con la investigación social y permite a las personas documentar esa realidad que están viviendo y generar relatos en torno a esas fotografías. Al final, la fotografía es un detonante, ¿no? A través de la fotografía lo que conseguimos es llegar a espacios o a, o a lugares o a imaginarios que no llegamos únicamente a través de la palabra. La fotografía genera en esos grupos de debate y discusión, pues evoca recuerdos, situaciones bueno, pues nos transita y nos permite generar unas narraciones mucho más profundas. Entonces, a través de esa fotografía se capturan esos aspectos que no son a veces solo visuales, sino que también son emocionales y que a lo mejor, bueno, Alejandro luego os presentará algunas de las fotografías, pero que a lo mejor a través de esa fotografía, sin el relato, no podemos llegar a comprender qué es lo que nos traslada. Por poneros un ejemplo, en el caso de Málaga, pues había un participante que
que planteó una fotografía en la que salía él en la puerta de una casa y la titulaba como Mi nuevo hogar. Claro, sin conocer el relato, la historia, ni de dónde viene esa persona que estaba en una situación de calle, que ha conseguido un recurso de vivienda, pues bueno, la fotografía a lo mejor no transmite lo mismo. Y lo interesante de esto es que aplicar esta técnica del photo voice hace que los participantes, hace que el objeto de estudio no sea solo un objeto de estudio, sino que, bueno, que sea un sujeto activo y que esté contribuyendo a la investigación y que sin su participación la investigación quede coja o no tenga sentido. Em, Está claro que es fundamental para nosotros, para empoderar a las personas participantes, para sensibilizar sobre el cambio social. Además, nos permite documentar esa realidad a través de la fotografía y la participación activa. Y bueno, como os decía, esta decisión del Photo Voice para el estudio lo que genera es, bueno, pues lo que esperábamos, ¿no? Que generase y que creemos que sí se ha conseguido y así lo reflejamos en el documento, es la visibilización de la problemática. A través de la difusión de estas imágenes y de las narrativas, el impulso de acciones comunitarias, es decir, al final este proyecto también se promueve la generación de iniciativas que involucren a las comunidades en la mejora de las condiciones habitacionales y la promoción de políticas públicas que tanto con el material visual como narrativo creado, pues creemos que es una herramienta bastante poderosa para poder influir en el diseño de políticas que garanticen el derecho a una vivienda digna para personas mayores. ¿Cómo desarrollamos esto? Voy a ir más o menos rapidito en explicaros cómo hemos hecho el desarrollo de esta investigación. Eh, Iniciamos la investigación con una primera etapa en la que primero generamos un foro de debate que nos enfocaba un poco y nos asentaba en el espacio, que se denominaba como hacia un abordaje multidimensional de la vivienda para personas mayores, la protección de ese derecho. Ahí analizamos el derecho a la vivienda digna y cómo afecta en los diferentes ámbitos a las personas mayores. Esto nos daba como ese marco teórico inicial. En este foro participaron tanto representantes de administraciones públicas como del Inserso, como entidades del tercer sector y también algunas personas investigadoras que ya han trabajado en este tema de vivienda y eso nos permitía asentarnos. A partir de ahí arrancamos, ¿no? Es la etapa de arranque con la conformación de los grupos, dando difusión a la investigación y buscando esas personas participantes que quisieran formar parte del proyecto. Lo que conseguimos fue realizar 4 grupos, uno en Ceuta, otro en Málaga, en Toledo y otro en Valencia, que, bueno, que venían de lugares diversos y además, sobre todo, de trayectorias y experiencias diversas. Ahora os contaré que bueno, pues que en Málaga colaboramos con la Fundación Arrabal en un piso para personas que venían de situación de calle, que estaban en un piso puente, como un piso de transición hasta llegar hasta que tuvieran una plaza fija en una residencia. En Toledo estuvimos con un grupo mixto de diferentes personas que venían o tanto de recursos habitacionales como de asociaciones de vecinos o que eran simplemente participantes de la propia red de Toledo. En Ceuta colaboramos gracias a COCENFE, que nos dio acceso a participar con ellos y con sus usuarios mayores de 60, sobre todo para tener esa perspectiva, ¿no? De la adaptación de las viviendas. Y en Valencia colaboramos con Hogares Compartidos, que es un recurso habitacional de pisos para personas mayores de 60 que sean pensionistas. Entonces, esta fue un poco la conformación de los grupos. Además de ello, también generamos una sesión online para otros que habrían quedado descolgados, en el que también participaron compañeros de ASAFNE de Sevilla y de Cáritas de Valladolid. Bueno, pues una vez conformados estos grupos, se les trasladó toda la metodología y ellos hicieron sus fotografías. Se dio un tiempo determinado para que hicieran las fotografías principalmente a través de teléfonos móviles. Impartimos una formación básica
para las personas participantes para que supieran un poco cómo realizar estas fotografías y también los principales ejes temáticos para ir orientando un poco la investigación. Luego realizamos un seguimiento de cómo se iban desarrollando bueno, de cómo se iba desarrollando esta innovación, ¿no? De sacar fotografías y si sentían conformes o no con las mismas. Y en esa tercera etapa, en la generación de narrativas y de reflexión, nos juntamos de manera presencial, que son las fotografías que os enseñaba, nos juntamos de manera presencial con ellos, excepto el grupo online que recogía un poco a los descolgados, ¿no? de otros territorios. Y en estos grupos... bueno, en estos grupos, en estas sesiones presenciales de puesta en común, bueno, es donde se generó como todo el material que luego nos da los resultados de esta investigación. Se registró toda esa información cualitativa para su posterior análisis que ha encabezado mi compañero Alejandro. Y esta deliberación así pues conjunta lo que aborda son los aspectos centrales de la investigación y lo que nos ha permitido identificarlos. Por último, en la cuarta etapa, que es en la que nos encontramos ahora mismo, que es en esa difusión, aparte de esta sesión de difusión del informe final y el informe que en cuanto esté maquetado os lo haremos llegar a todos y a todas las que hoy estáis aquí y a todos los que habéis participado durante todo el proyecto, se realizó también un encuentro presencial juntando a todos los diferentes territorios y además a las administraciones públicas. Participaron en ese encuentro tanto las personas mayores que estuvieron involucradas en la investigación como un poco como portavoces, no pudieron desplazarse todos, pero bueno, que venían de aquellas localizaciones en las que se desarrolló el programa. Y además, en esa actividad, lo que pusimos en común fue fundamentalmente las propuestas, ¿no? Una vez que ya teníamos todo ese análisis y esas categorías, esos espacios, lo que queríamos era llevar a cabo qué propuestas son necesarias para poder solucionarlas y qué propuestas son las que tenemos que dar voz. Y bueno, poco más por mi parte hasta este momento. Luego retomaré para enseñar, bueno, para hacer el cierre y le doy paso a mi compañero Alejandro para que os traslade esos resultados, ¿no? que tenemos de la investigación. Pues muchas gracias, Lara. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Alejandro Sanz. Podéis estar tranquilos que no voy a cantar. Soy técnico de investigación en EAPN España y, como ha comentado Lara, pues parte del equipo que hemos llevado este programa adelante. Os voy a contar un poco los resultados de esta investigación y del informe que, como comentaba Lara, pues pronto os haremos llegar, pues está maquetándose ahora. Eh, Antes de empezar de compartir pantalla y presentando los resultados, quería agradeceros a todos y todas que estéis aquí conectados y que prestéis atención y tengáis interés en este tema tan relevante como es el de la población mayor y el derecho a la vivienda. Sobre todo porque muchas veces la vivienda como que mediáticamente se vincula mucho como un problema de la juventud y, como vamos viendo, pues es un problema que es un poco transgeneracional y que no solo afecta a la juventud, sino que afecta a todos los cortes de edad, en mayor o menor medida, pero afecta a todos los cortes de edad. Eh, Voy a compartir pantalla para apoyarme en una presentación que he preparado para ir también mostrando las fotografías que hemos realizado y los distintos testimonios. No sé si se ve bien. Sí, Alejandro, perfecto. Vale, gracias. Eh, Bueno, esta presentación de los resultados se va a estructurar un poco en los mismos apartados en los que está estructurado el informe, que ya os decía que llegará, y que aborda el problema de la vivienda de distintas dimensiones, ¿no? Que sería, pues, en un primer momento, las barreras del mercado de la vivienda, que serían los problemas de acceso, el estado de las viviendas, que sería un poco las condiciones de habitabilidad o de accesibilidad de las viviendas. Y luego habría dos apartados que conectan la vivienda con el exterior, un poco con la idea que teníamos o la
que tomaba la investigación de la perspectiva comunitaria, ¿no? De la relación, la importancia que tiene la vivienda en el entorno y en la comunidad en la que está circunscrita. Y finalmente algunas propuestas que se trabajaron en ese encuentro que comentaba Lara que tuvo lugar el jueves pasado. También con la idea de que la investigación tiene que servir un poco también como lugar de participación y también como espacio en el que hacer propuestas que luego desde los que hacer una incidencia política, ¿no? Antes de abordar estos apartados, quería poner esta frase que salió, que es un poco potente, de el derecho a la vivienda no existe, que es la que dijo una de las personas participantes, un poco porque, bueno, porque debería existir el derecho a la vivienda, ¿no? Y en realidad sobre el papel sí existe, porque así lo cubre el artículo 47 de la Constitución, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea que es el derecho a la vivienda sí existe, ¿no? Lo que pasa es que no se está cumpliendo siempre o, no, o en muchas ocasiones se ve vulnerado, ¿no? Y como veremos como hemos visto en esta investigación y vamos a ir viendo a lo largo de muchos de estas dimensiones que vamos a ir recorriendo del problema del derecho a la vivienda, es, eh, de esa vulneración del derecho se culpa muchas veces a las instituciones, a la administración pública, ¿no? Y como responsables de no hacer todo lo posible para que se cumpla ese derecho, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante este derecho? Porque es un derecho que tiene un impacto múltiple. Eh, ya que el derecho a la vivienda permite el acceso a otros derechos. Sin derecho a la vivienda, pues es difícil que se cumpla el derecho a la salud, es difícil que se cumpla el derecho a una seguridad, a una vida en comunidad o muchas veces dificulta el acceso a un empleo, ¿no? Entonces es un derecho que tiene un impacto múltiple, ¿no? Eh, Vamos pues con el primer apartado que serían las barreras del acceso del mercado de la vivienda desde el punto de vista o sea, las barreras del mercado de vivienda desde el punto de vista del derecho común, el derecho al acceso a la vivienda, el poder tener una vivienda, ¿no? Eh, Voy a ir presentando distintos problemas que se han detectado, que sería esta parte en rosa, no voy a leer todo el verbatim, pero bueno, un poco un aspecto esencial que veíamos es que es un problema que tiene mucha gente mayor, que es al final que tiene unos recursos económicos que beben solo de las pensiones, en muchos casos. Entonces tienen un limitado acceso, limitado margen de acción para modificar sus ingresos. Entonces sus ingresos se deben a lo que le dan y ya está, no puede hacer mucho más, ¿no? Ese límite al final, pues choca con los vaivenes que puede haber en el mercado inmobiliario o los precios, ¿no? La variación de los precios. Y eso en una pensión de jubilación, pero en este caso era una pensión no contributiva que encima es menor aún y que se traduce pues, en una dificultad para pues, lo que le pasaba a esta persona que decía pues, que una habitación pequeña, amueblada, serían 300 mínimo, más luz, gas, comida, pues entonces es imposible acceder a ella con una pensión no contributiva, ¿no? Y los elevados precios de la vivienda pues, supone un freno y supone una traba importante para el cumplimiento de ese derecho, ¿no? Eh, Esta foto que nos la compartían desde Valencia, la narrativa que va detrás es que son viviendas nuevas, pero son viviendas vacías, ¿no? Entonces, al final, venía a cumplir un poco aquel lema de gente sin casa y casas sin gente, ¿no? Que hay viviendas construidas, pero que están cerradas y que no se podían habitar, ¿no? Y es un problema también del que muchas veces se culpa a las administraciones públicas, aunque también aquí es el propio mercado el que está eh, impidiendo un poco ese acceso, ¿no? Esta otra foto nos la compartían desde Sevilla y lo que venía a denunciar era la escasez de vivienda de protección oficial y de alquiler social. Otra vez la idea de que las administraciones públicas pues, no hacen lo suficiente. Eran viviendas que, como dice aquí el verbatim de la derecha, pertenecían a personas mayores que habían sido desahuciadas y que al final
son casas que se quedan vacías y que están sin uso y que podían ser utilizadas y que si la administración pudiese disponer de ellas, pues podrían ser viviendas de protección social, o sea, viviendas de protección oficial o de alquiler social, ¿no? Entonces, un poco también redundando en esa idea de la incompresión y la sensación de inacción por parte de las administraciones públicas. Eh, Y otro elemento importante que ha salido bastante de los distintos grupos es el problema de la turistificación, del uso de las viviendas para fines turistas y que muchas veces desnaturalizan los barrios y que tienen otros problemas que veremos más adelante, pero que tiene el problema de que se busca un mayor rendimiento económico a través de la turistificación, o sea, a través del uso turístico, y encarece las viviendas de alquiler para las personas que viven en esa ciudad, ¿no? Esta foto es de Valencia y es de la acampada que se hizo hace unos meses en la plaza del ayuntamiento, a raíz de las movilizaciones que hubo por el derecho a la vivienda. Y bueno, aúna dos de los problemas que vemos en el mercado, ¿no? El problema de la turistificación y de esos Airbnb y el lema que decíamos antes de la gente sin casa, ni gente sin casa, ni casas sin gente, ¿no? Eh, Hasta aquí hablábamos del acceso a la vivienda y ahora vamos a hablar de otra parte del derecho y es del derecho a la vivienda, que es el derecho a que sean unas viviendas con unas condiciones de habitabilidad y de accesibilidad pues, socialmente aceptables. En este sentido nos encontramos con algunos problemas, pues, problemas como reflejan estas fotos de inhabitabilidad bastante graves, ¿no? Pues de techos como ese que no, o han aguantado, otros tipos de problemas de como humedades o falta de aislamiento, que al final lo que impiden es que esos hogares pues, reúnan las condiciones de confort adecuadas y con el impacto que tiene eso pues, muchas veces para la salud y para tener una vida, como decíamos, en unas condiciones socialmente aceptables, ¿no? Otro problema que veíamos que nos compartían dentro de las condiciones y de la habitabilidad de esas viviendas, y enfocado sobre todo también a las personas mayores, era un cambio habitual que suele haber, el cambio de bañera a plato de ducha, y que a veces era sorprendente porque ese cambio, pues así a ojos de cualquiera podría reunir las condiciones necesarias, pero en esta foto lo que nos mostraba, por ejemplo, es como aquí se ve que en la derecha se ve el marco de la puerta, o sea, y que era una puerta que a lo mejor con una silla de ruedas era difícil entrar, o que el plato en la ducha pues no había un pequeño escaloncillo que hace que la entrada sea más arriesgada o la ausencia de agarraderas, ¿no? Entonces que muchas veces esas transformaciones de las casas que tienen ya sus barreras físicas, pues ese cambio muchas veces no contempla todas las necesidades que puede tener una persona mayor, ¿no? Dentro de todas esas barreras físicas también lo que veíamos era el problema de accesibilidad dentro del mismo edificio, ¿no? Como pues esto que parece un cuadro de Escher, que son pues un montón de escaleras, como a lo mejor si hay ausencia de ascensores, lo cual la semana pasada en el encuentro salía la frase de que hay gente que sus casas las ven ya como una prisión, porque sin ascensor o con estas escaleras, pues les resulta muy difícil salir o entrar. Y, o el caso de esta puerta, que lo que comentaban es que pesaba muchísimo, pues como muchas veces las viviendas se han convertido en esas prisiones y el impacto que luego tiene esta dificultad de acceso para el impacto que tiene en un aislamiento, en una soledad no deseada, y eso a la postre tiene un impacto en una salud mental o salud física, pues que se pueden ir deteriorando, ¿no? Eh,
Y en esta línea salía muchas veces la idea de hacer una arquitectura universal o una construcción con una visión universal que se adapte a todas las condiciones físicas que pueda tener cualquier persona. Y en este sentido, pues otro ejemplo que veíamos era que al final estas barreras suponen una pérdida de autonomía y de intimidad de las personas, ¿no? Que necesitan una ayuda eh, para entrar y para salir, y que eso pues les resta libertad, y lo que comentábamos de que supone un aislamiento y una soledad no deseada que a la postre tiene un impacto en la salud mental y también en la salud física. En esta línea, lo que muchas veces se solicitaba era también ayuda por parte de las administraciones públicas, pues para la habilitación de todos esos accesos, porque muchas veces la solución que se planteaba era o mudarse o reformar la casa, lo cual, pues, en reformarla a veces no se tienen los medios económicos necesarios, y mudarse pues muchas veces no es la opción preferida por nadie, porque todo el mundo quiere vivir en su casa, ¿no? O en la casa que elija, vaya. Vamos ahora con la relación de la vivienda y el exterior. No sé si estoy yendo muy rápido o... Bueno, un poco con la idea que comentábamos de bueno, esto salió un poco sin que fuese de manera premeditada, pero al final toda la población ubica su vivienda en un barrio, en un pueblo, y es importante esa conexión que existe entre el interior y el exterior. Eh, lo que veíamos también es que junto a esas barreras dentro de las casas o dentro del mismo edificio había barreras ambientales, ¿no? Barreras en las calles, como pueden ser alcantarillas así salidas o suelos que están fatal, que bueno, que pueden ser problemas para cualquier persona, no solo para las personas mayores, pero que igual si yo me meto un trompazo tropezándome, eh, pues no le cojo miedo a salir a la calle, pero hay gente que sí le puede coger miedo y redunda en el problema que veíamos antes del aislamiento. O te enteras de que una vecina se ha caído y entonces tú también le vas cogiendo miedo porque igual ya no te ves con la agilidad que tenías antes, y poco a poco todas estas barreras lo que van haciendo es que te des más pereza, o te van disuadiendo de salir a la calle, ¿no? Y de contactar con otras personas, y puedes suponer un aliciente para el aislamiento, ¿no? Más barreras ambientales que veíamos, pues estas fotos son creo que del Grupo de Toledo. Pues calzadas que no están adaptadas bien, y que hay unos bordillos que parece que vas a hacer puenting, o aceras que son estrechas y que no se cabe por ellas, y que no han tenido en cuenta pues que por ahí tiene que pasar personas, y no solo personas de costado, ¿no? Eh, eh, Y en este sentido, otro problema que se denunciaba en relación con el exterior era la carencia de espacios comunes amigables, ¿no? En este caso, lo que hablaban era pues de que no había ningún árbol, y que hacía mucho calor, y que al final eso era dejadez del ayuntamiento, ¿no? El no buscar espacios lugares de socialización en los que puede ir la gente pues, a sentarse, a encontrarse con otros, y poder, o sea, eso al final tiene un impacto en el ámbito comunitario, y en la relación y en el tejido social, ¿no? Aparte de que esta ausencia de lugares de socialización, pues va en favor del aislamiento, ¿no? Y algo que se pretende evitar, vaya. Esta otra foto nos la mandaban desde Sevilla. Y lo que venía a denunciar era la sensación de abandono, que eh, mm, puede
no deja de ser algo subjetivo el que esto sea una sensación de abandono, pero bueno, como denuncia, pues la percepción que puede tener la gente es de inseguridad de percibir el entorno como algo negativo y al final esa población puede acabar autopercibiéndose ese vecindario pues mal y eso a la postre acaba teniendo un impacto en una menor participación social o retroalimenta un mal cuidado de ese entorno y, y de nuevo aquí lo que fomenta, lo que trabaja a favor, este abandono trabaja a favor del aislamiento y de nuevo a quien se señala como culpable de ese abandono es a las administraciones públicas por no mantener muchas veces barrios que no son tan céntricos o tan visitados por la mayoría de la población o tan visibles, ¿no? Y en este sentido también lo que se demandaba era pues, más servicios de apoyo, más frecuentes para trabajar en la lucha de ese aislamiento aunque muchas veces sí hay acompañamiento, pues que ese acompañamiento sea más frecuente para luchar contra la soledad no deseada. El último apartado antes de las propuestas que queríamos comentar es el de los vínculos comunitarios, que es un poco desde la perspectiva de la que se ha hecho esta investigación, como os comentaba. Y, y un tema que tiene que últimamente está bastante en boga y que tiene mucho que ver con la vivienda y con las personas mayores es el de la desinstitucionalización, ¿no? Y un poco con la idea de que el derecho a no cambiar de entorno y a decidir dónde envejecer, que comentábamos antes, ¿no? Este testimonio es de una persona de Valencia que comentaba que ella pues, que quería seguir viviendo en su barrio y que la mataban si la sacaban de su barrio, primero por sus hijas y por la falla. Sus hijas, también ahí vemos un poco la idea de los cuidados, tanto los cuidados que puedan recibir o de atención que pueda recibir por parte de sus hijas, como también muchas veces el cuidado que hacen las personas mayores hacia las generaciones menores, ¿no? No ver los cuidados solo como una relación unidireccional, sino como más bidireccional. Y el caso de la falla pues era interesante también por el vínculo con la comunidad, por la participación social que eso suponía, ¿no? Y, y era como una cita que un poco reflejaba bastante bien ese derecho a no cambiar de entorno y a envejecer donde se decida, en línea con esa estrategia de desinstitucionalización que comentaba. Eh, en el cuidado del tejido comunitario salía de nuevo también la presión del mercado y la turistificación, ¿no? Esta foto nos la mandaban desde Sevilla y la titulaban "Queremos quedarnos en nuestros barrios", un poco como la idea de esa de estos locales de toda la vida, como dice el testimonio, que van cerrando y que muchas veces se convierten, para convertirlo muchas veces en viviendas, y cómo impacta eso en el tejido social y desnaturaliza un poco los barrios, ¿no? Y los va convirtiendo todos en lugares en el mismo sitio y homogéneos sin tener mucha personalidad, con los mismos tipos de locales y con muchas veces esa relación que el comercio de proximidad mantiene viva y esa convivencia pues se va deteriorando por el cierre de este tipo de locales, ¿no? Eh, Esta otra foto que nos la mandaban también de Sevilla, del barrio de Amate, al principio era un poco sorprendente porque parecía más una foto artística, pero luego la narración que iba de la mano era muy reveladora porque hablaba de esto, de que esto era la esencia de que hay vida, ¿no? Pues si las plantas se empiezan a deteriorar, los vecinos se preocuparían. La importancia de esas redes de apoyo y de ese cuidado que va de la mano de lo que comentábamos antes de las tiendas de barrio, ¿no? Y la cita que también está en la parte inferior
de que si una persona mayor pues deja de ir a una tienda de barrio, pues se preocuparía, ¿no? Y de ese cuidado y esa visión de cuidado de comunidad, como que hay desde el enfoque comunitario, de que el cuidado de las personas mayores no solo depende o tiene que depender de las administraciones o de sus familiares, sino que también pues, es una responsabilidad compartida por toda la comunidad. Y vamos ya con las propuestas, un poco entrocadas cada una con estos cuatro apartados que hemos ido viendo y que partieron de las personas que participaron en el encuentro del jueves pasado. Presentamos solo tres así grandes propuestas, pero en el informe podéis encontrar alguna más. Respecto al tema de las barreras del mercado de la vivienda, pues lo que se demandaba era ampliar y proteger el parque de la vivienda pública, flexibilizar y agilizar los trámites de acceso a la vivienda pública, muchas veces por ver que esos trámites pues, son engorrosos o a veces muy restrictivos, ¿no? Y controlar y regular el precio de los alquileres y las viviendas turísticas por todo este problema que veíamos de la turistificación y el impacto que tiene en el precio de la vivienda, que al final se traduce en la dificultad de acceso y de cumplimiento de este derecho, ¿no? En cuanto al estado de las viviendas, pues uno de los temas que se demandaban era realizar los diagnósticos de accesibilidad de las viviendas para conocer las condiciones de habitabilidad y así saber en qué se necesita inversión pública y ayudas, ¿no? O sea, está bien pedir esa inversión pública y esas ayudas, pero como hacer un poco un diagnóstico para ver cuál es el estado real de las viviendas y cuáles son sus condiciones, tanto de habitabilidad como de accesibilidad. En esa línea también cambiar la lógica de la inversión y no centrarse tanto en la construcción nueva como también en la rehabilitación, en que todas las viviendas muchas viviendas que hay que están o abandonadas o semi-abandonadas o en unas condiciones mejorables, pues que desde ahí también se invierta para mejorar esas condiciones y fomentar las ayudas a la rehabilitación, pero que sean asequibles, ¿no? Sin necesidad de una financiación previa, de nuevo, desburocratización del proceso y eliminar esas trabas administrativas. Muchas veces por ese laberinto burocrático y lo engorroso que supone realizar los trámites, pues mucha gente no accede a muchas de las ayudas que podrían acceder. Y de nuevo las administraciones pues ahí pueden poner su granito de arena. En cuanto a la vivienda y el exterior, pues lo que se proponía era la creación de refugios climáticos, un poco en la línea de esa queja de que en la calle no había ningún árbol y que no podías estar y se privaba de esos lugares de socialización. También fomentar que los transportes y las paradas estén adaptadas, que un poco con la lucha de la hostilidad que hay muchas veces en las ciudades y la peatonalización y restricciones al tráfico, hacer de nuevo las ciudades pues, más amigables y huir un poco del cochecentrismo que a veces pues, también disuade de salir a la calle y, pues, con todo el impacto que tiene eso en la vida de las personas que ya hemos comentado. Y en relación a los vínculos comunitarios, pues lo que se pedía era el fomentar la presencia, la construcción o la habilitación de centros cívicos y de espacios comunitarios y de convivencia intergeneracional, un poco, no solo un poco para luchar también contra el edadismo, pues poner en contacto a distintas generaciones y que no sean lugares en el que solo se ve gente mayor, sino que también vemos que tiene un impacto positivo y es bastante estimulante tanto para la gente joven como de edad intermedia o para la gente mayor que se conviva, ¿no? Y que se conozcan las realidades, los problemas y las necesidades y las virtudes de cada uno de los grupos de edad. Eh, También ayudar al comercio de proximidad,
un poco por luchar contra la desnaturalización de los barrios y también entendiendo pues que mantener esa personalidad y mantener ese tipo de comercios ayuda a que el tejido social más firme y más vivo. Y se demandaba también unas campañas de sensibilización para fomentar el buen trato entre la comunidad. Y esas campañas pues que vayan un poco en línea de esta, de esta convivencia y que fomenten la participación también. Y hasta aquí la presentación de resultados que, como os digo, ya os haremos llegar en cuanto esté maquetada. Y, y nada más, dar la palabra no sé si alguien tiene alguna duda o se han escrito alguna duda, si no, le paso la palabra a Lara. Vale, Alejandro, sí, tenemos una pregunta en el chat y, bueno, cuatro preguntas en el chat, que te la leo si quieres, Alejandro, y vemos cómo contestar. Es de Remedios Cano de Radio Nacional y quería preguntar sobre algunos datos. Vale, dice que en cuanto a los problemas de accesibilidad, qué es el que más azota a las personas mayores, según nuestro análisis del mercado de la vivienda? ¿A qué se debe que haya cada vez más edificios sin ascensor y que cada vez haya más platos de ducha en vez de baños? No hay ninguna ley que regule ese derecho a la accesibilidad. Si quieres, vamos pregunta por pregunta, o tenemos alguno más. Alejandro, si, me refiero que está silenciado. Si quieres, vamos pregunta por pregunta. Vale, sí, sí, sí. Eh, ¿A qué se debe que cada vez haya más edificios sin ascensor? Bueno, no sé si hay cada vez más edificios sin ascensor, eso tampoco lo hemos estudiado, pero, o sea, los edificios sin ascensor lo que hay son porque son de construcción antigua y muchas veces el problema que hay es que no hay posibilidad de incorporar ese ascensor. No hay posibilidad económica y no hay posibilidad física muchas veces, porque el edificio no hay por donde. Yo en mi casa no hay dónde poner un ascensor. O supondría a lo mejor en otros casos que nos salían en grupos eh, y, la cesión de parte de las viviendas para la construcción de ese ascensor. Y bueno, quien haya estado en una reunión de una comunidad de vecinos que para cualquier tema es complicado ponerse de acuerdo, pues ya ceder parte de tu casa, pues ya también es complicado. Bueno, y si más si es una comunidad que no tiene recursos para hacer ese pago, pues es difícil, ¿no? Eh, Cada vez más platos de ducha en vez de años. Bueno, eso es un nicho de mercado de la albañilería, podemos decir. ¿No? Es una oferta que ha salido últimamente y que, bueno, yo la veo positiva, no veo problema con ello. Lo que denunciábamos más era que muchas veces no se tiene una visión amplia de cómo tiene que ser esa adaptación, ¿no? Eh, ¿Tenéis algún dato que muestre cuántos Sí, tenían problemas de antes de eso accesibilidad? preguntaba si no hay ninguna ley que regule el derecho a la accesibilidad y en este caso, a nivel particular e individual, no, sí hay que cumplir con la ley en lo relativo a los temas de discapacidad, que son los que han llevado la batuta y la bandera a la hora de luchar contra la inaccesibilidad de los espacios públicos. Entonces, sí hay, pero relativas a lo que tiene que ver con la inversión pública, ¿no? No en el ámbito particular. Ninguna ley determina que dentro de cada vivienda individual tenga que hacerse de esa manera. Y lo que nos fallaba o identificábamos en el proceso es la falta de protocolos a la hora de hacer accesible algo, que es como lo que venía diciendo Alejandro, con esa imagen, ¿no?, del plato de ducha que se plantea que sí puede ser más accesible, pero que al final no hay esa lógica de accesibilidad a la hora de realizar las reformas, son reformas particulares y se presupone que por poner simplemente un plato de ducha ya es accesible, pero para entrar con un andador en la ducha pues tiene que ser una cota cero y estar totalmente liso y no tener ningún tipo de resalte. Entonces, que a veces también nos parecía como que faltaba un poco de formación en ese ámbito, ¿no? Al final, pero que todo pertenece al ámbito privado. Eh,
Luego, Alejandro, si quieres, bueno, con lo siguiente que planteaba era de si teníamos datos que muestren entre los entrevistados cuántos tenían problemas de accesibilidad. En este caso, la investigación que realizamos es cualitativa, no, lo relevante no es contabilizar cuántos de los que participaron en el proyecto tenían o no tenían esos problemas, sino la magnitud de ese problema o o sea, no tanto eso, la magnitud o cuantificarlo, sino como el relato que va acompañado a ese problema y como en un solo caso esas dificultades son graves para el desarrollo de esas personas. No sé si quieres complementarlo, Alejandro. Sí, no, solo eso que por la metodología de la investigación no era relevante tanto el dato como los distintos experiencias y vivencias. Mm. Y luego plantea que qué relación hay entre esa falta de accesibilidad en el interior y en el exterior de las viviendas con el aislamiento social y la falta de convivencia aquí. Sí, bueno, eso lo hemos comentado un poco a lo largo de la presentación y en el informe se trata bastante, ¿no? El impacto que tiene es evidente y clave y todas las personas que hablaban de esta dificultad de acceso lo relacionaba directamente con que al final se tenían que quedar más tiempo en casa o estaban aisladas o si no venía alguien a ayudarles, pues no podían salir. Entonces, eso al final pues redunda en ese aislamiento pues en problemas de salud física, problemas de salud mental y al final en no conectar con el exterior, en no convivir con otras personas y un poco un cierto abandono, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo resaltar una cuestión que quizás no nos planteábamos al inicio de la investigación, porque planteábamos aquello que tenía mucha más relación con el interior de la vivienda, pero incluso teniendo el interior de la vivienda adaptado para su situación, incluso teniendo un ascensor que llega a una cota cero. Disculpe. A la hora de llegar a la calle o de salir a la calle, la relevancia del exterior también influía mucho en ese aislamiento social, como que al final son cada pequeña cosa, ¿no? Que va generando ese mayor aislamiento. Y si, por ejemplo, en tu casa tienes todas las comodidades, pero sales a la calle y en la calle te puedes encontrar con caídas, con riesgos, con no poder sobrepasar el escalón para cruzar una calle, pues genera esa mayor inseguridad y vuelve a ese aislamiento. Y luego planteaba también, que lo habíamos explicado, pero que quería incidir, que qué relación hay entre ser una persona mayor y la turistificación y qué supone en comparación a otra corte de edad. Bueno, o sea, la turistificación al final impacta en todo el mercado de la vivienda y eso afecta a toda la población, como comentábamos, aunque muchas veces el problema de la vivienda se hable de jóvenes, pero es un problema para toda la población. A la población mayor, quizá uno de los impactos que más hemos visto, o que se ha denunciado aquí, era ese cierre del tejido del comercio de proximidad y el impacto que tiene eso en el tejido social, en las relaciones y en la comunidad, ¿no? Y en cómo esas personas que están acostumbradas a ir a su tiendita de barrio, pues ahora si se tiene que ir a un Carrefour que está a 1 kilómetro de su casa, pues eso ya le supone un engorro. Eh, Más añadido el problema también del trato humano y el cuidado comunitario que al final no es el fin último de este comercio de proximidad, pero es una relación humana que surge inevitablemente y que es beneficiosa para la comunidad, vaya. Y para estas personas más que han crecido y están habituadas a ese tipo de relaciones. Sí. Ahí añadir también, Alejandro, que muchas veces en el régimen de tenencia de las viviendas dificultan este cambio. O sea, no solo por el no querer cambiar de barrio, sino que el régimen de tenencia también es relevante. Muchas de las personas mayores tienen sobre todo no todas con las que hemos tratado ni con las que hemos investigado, pero en este caso hay muchas que viven en vivienda en propiedad
que no pueden cambiar de vivienda porque a lo mejor han hecho una rehipotecación de su vivienda. Y también hay muchos con alquiler de renta antigua que de hecho son a los que intentan expulsar de manera constante de los centros y los focos de las ciudades. Entonces ese régimen de tenencia también tiene una relación con ese corte de edad. Y luego Rosa Varas ponía sobre la rentabilización de la vivienda, hipoteca inversa y otros medios. No sé, Rosa, si nos puedes formular la pregunta o si... Y no sé. No, sobre tu hipoteca inversa, lo único que te puedo dar es mi salario, que me parece un timo, pero Vale, no sé si hay alguna otra. Perdona, oye, no sé si me habéis citado por el comentario que he hecho. Es que tengo obra en casa y acaba de llegar un albañil a preguntarme una cosa y me tengo que ir. No, yo decía que ahora estoy viendo que hay mucho movimiento, sobre todo de determinados bancos, ¿no? Sobre todo eso de, bueno, rentabilice su vivienda cuando se es mayor y no sé qué. Yo no digo que sea un método bueno, de hecho se parte de gente que ya tiene una vivienda en propiedad, entonces a lo mejor ujú, esas cosas hay que estudiarlas, ver de qué manera puede contribuir. Pero a mí me da la impresión de que se está entrando por parte de las entidades financieras un poco a saco en este tema y que conviene estudiarlo, ver la gente que se está, o sea, tener datos estadísticos de cuántas personas mayores se están beneficiando de esto, de las condiciones en las que se hacen estas cosas. Me da la impresión de que es un fenómeno que va por delante de, como pasa muchas veces, de la normativa necesaria para que eso no se convierta en bueno, pues en un abuso, ¿no? Y ujú, yo creo que hay que poner la mirada. Y yo entiendo que no son situaciones extrema, bueno, partiendo de que la gente tiene vivienda, pero también muchas veces la gente tiene la vivienda, pero es que con eso no comes, claro. ujú, En fin, y yo llamaba la atención, y justo ahora el país ha sacado hace 2 semanas un artículo que a mí la verdad no me ha gustado nada, porque el titular es así como publicitario, cómo rentabilizar tu vivienda para tener una mejor vejez. Y es una jornada con el Banco de Santander. Entonces, todo lo que te cuentan es lo maravilloso de esto. Aparte de que para el país, lo digo aquí, me parece una vergüenza que hagan esto, porque esto es publicidad y esto no es información y no lo dicen que es publicidad. Me pone mucho más la atención y decir, hombre, este tema hay que empezar a tratarlo y decir, los bancos están diciendo muchas cosas. Ahora los demás también tienen que hablar, estudiarlo y regularlo y ver que esto pues sea beneficioso para todo el mundo. Y me ujú. vaya a perdonar porque me tengo que ir, que tengo aquí esta historia, ¿vale? Nada, Oye, Rosa, muchas muchísimas gracias, me ha gracias. parecido muy interesante. No pude estar el jueves o el viernes, pero tenía mucho interés en oír. Nada, gracias. Pues muchas gracias, Rosa. Muchas Lo gracias. tenemos en cuenta. Tomamos la anotación para futuras investigaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias y saludos a todos. Saludos. Vale, genial. Pues como ya vamos terminando, lo que voy a hacer es compartiros pantalla para este cierre ya final, ¿vale? Simplemente, bueno, pues trasladaros también y enseñaros aquí un poco en primicia que esta noche a las 9 de la noche sacaremos una campaña que hemos hecho con Elizabeth Justicia, que es quien le pone voz a Dominga Habla Sola, un poco relatando todas estas cuestiones que hemos recogido a través de la investigación. Con ella, bueno, lo podréis ver en nuestras redes sociales, pero también os lo presentábamos aquí. Un poco, bueno, pues esa salida de la vivienda, esa accesibilidad a la misma, todo lo que tiene que ver con el entorno y la vivienda, con eso de salir o no salir a la calle, poder hacerlo, con el derecho a permanecer en el barrio, con esa turistificación, ¿no? Que nos ha comentado también ahora la compañera por una pregunta, ¿no? Y cómo afecta a las personas mayores y por lo tanto, bueno, pues tener claro bueno, pues que Dominga a través de estas imágenes nos plantea todos estos interrogantes y que es muy relevante empezar a cambiar con ello. Y sin mucho más, para no alargaros y no robaros más tiempo, sí que queremos cerrar esta sesión, igual que cerramos el documento y el informe, con un agradecimiento enorme a todas las personas mayores que han participado en esta investigación, que no solo nos han compartido sus imágenes y sus relatos, sino que al final nos han compartido parte de su vida y que nos han abierto la puerta
a sus viviendas, ¿no? A sus casas, que nos hemos sentido... bueno, muy bien tratados y que habéis sido unos grandes anfitriones. Que también es importante, bueno, pues que esas voces que hayamos podido recopilar y que esperemos que os parezca que están reflejadas lo mejor posible, nos recuerdan siempre la importancia, pues eso, de escuchar, de actuar y de cambiar, que es fundamental esa escucha, que sin esa escucha no podemos llegar a hacer políticas coherentes ni hacer incidencias sobre esas políticas, que al final también es importante que nosotros no cambiamos las cosas, solo recogemos esa información y empujamos para que se puedan cambiar. Esta investigación nos ha revelado una verdad fundamental, y es que la vivienda es mucho más que un techo. Lo comentaba ya antes con la pregunta de la compañera, pero para mí sí que fue muy importante que cuando lanzamos el Photovoice y pedíamos fotografías de la vivienda, lo primero que empezamos a recibir fueron fotografías del entorno y nos hizo cambiar un poco el chip, ¿no? Al final el hogar... no está solo dentro de las cuatro paredes, el hogar va mucho más allá y tiene mucho que ver con la convivencia y con los lazos comunitarios. Entonces, bueno, pues es importante que no, que evidentemente hay unos desafíos que se identifican y que son persistentes, como el mercado inmobiliario, como el aislamiento social, incluso la pobreza energética en hogares mayores y las barreras arquitectónicas, tanto dentro como fuera de la vivienda, pero que no son retos individuales, que son de todos y de todas, aunque los relatos parezcan individuales, lo que nos muestran es una verdad generalizada. Entonces, bueno, pues que hemos aprendido mucho de vosotros y de vosotras, que muchas gracias por colaborar y sobre todo por mostrarnos que esos pequeñitos cambios, o sea, un pequeño cambio en una vivienda es mucho, ¿no? Y cambia mucho. Y por eso seguir empujando para introducir esa lógica del diseño universal, tanto en los profesionales del sector de las reformas como en esa lógica de la administración, porque el diseño universal no solo es para las personas mayores y no solamente va a mejorar y facilitar sus condiciones, sino que lo va a hacer para el total de los, para el común de los mortales, es decir, para todos y para todas, porque, porque en algún momento de nuestra vida todos envejeceremos y lo necesitaremos, pero también por condiciones como llevar el carrito de la compra o llevar o bueno, o tener hijos y llevar un carrito de bebé, incluso, pues eso, la comodidad, ¿no? Dentro de la propia vivienda, que la adaptación de esos espacios. Eh, bueno, pues por eso hacemos un llamamiento, pues, a todas las personas y sectores que estén implicados, los que estáis aquí, los que no también, a la administración pública, a las entidades sociales y a la ciudadanía en general, de que este camino para la defensa de derechos de las personas mayores pues requiere fundamentalmente de vuestra participación activa y de vuestro compromiso. Y bueno, pues ya está, los que participaron, gracias por inspirarnos y por hacer posible esta investigación. Y, y bueno, pues con esto deciros también que el año que viene, pues que seguimos aquí y continuamos y que vamos a realizar el proyecto sobre envejecimiento, servicios de apoyo comunitarios y entornos inclusivos, un poco en esta misma línea de investigación a través del Photovoice, a través de esa mirada cualitativa que creemos que es fundamental para los problemas sociales, que no solo importen los números, sino los relatos. Y que si alguna entidad de las que estáis aquí presentes queréis participar, pues bueno, estamos encantados de recibiros y de seguir participando. Ya no pondremos tanto el foco en la vivienda, sino como en todos el resto de servicios que necesitan las personas mayores en el entorno. Así que, bueno, pues muchas gracias. Muchas Eh, gracias. Alejandro, eso, no sé si quieres decir algo más, No, pedirnos. ya lo has dicho todo. Muchas gracias a todas y todos. Genial, bueno, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias. Solo deciros también que ha puesto mi compañera Siara por el chat que tenemos por ahí el formulario de evaluación y que, bueno, que el informe os lo enviaremos
en cuanto lo tengamos maquetado, ¿vale? Haremos un envío a todas las personas que estáis hoy aquí, pero también haremos un envío masivo, lo publicaremos en nuestra web, que es www.eapn.es, ahí podéis acceder a todo. Y nada, y esta noche pues darle corazoncitos y me gustas a la publicación de Dominga Habla Sola. Y ya estaría. Nos vemos. Ya, buenos días, muchas gracias. Chao. Hasta luego.